Bueno, bienvenidos sean todos aquellos que nos han dado follow en la última semana a esta cuenta. Les damos las gracias y esto es lo que hacemos todos los días jueves a las 7:30, estar conectados en punto para poder llevar la palabra de Dios. Así que vaya conmigo a la escritura y vamos a estar viendo, vamos a tocar el tema, el rol de José en la Navidad, el rol de José en la Navidad. Y vamos a ir al Evangelio según San Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. Vamos a estar meditando sobre esa porción de la Biblia. Sin embargo, a manera de introducción, antes de leer estos versículos, nos damos cuenta que en la Navidad hay tantos detalles, hay un montón de cosas maravillosas que descubrir en las historias navideñas y en los primeros versículos de estos evangelios, en donde nos cuentan las historias de diferentes personajes. Vemos cómo se le avisó a María, el ángel Gabriel llegó y le dio la noticia que iba a ser madre. Vemos cómo la estrella de Belén iluminó a los pastorcitos, cómo la estrella de Belén también guió a los magos que llegaron a darle sus reconocimientos y sus regalos de bienvenida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos cómo Herodes quiso perseguir y asesinar a todos los niños recién nacidos solo por estar en contra de Jesús. Vemos también el censo que Cirenio quiso hacer. Cirenio, que era el emperador de Siria, en ese tiempo quería saber cuántas personas habían, y es por eso que se genera este censo en el cual José y María tuvieron que asistir a Jerusalén en burrito desde el norte, desde Nazaret, donde ellos vivían, para poderse empadronar y aparecer en ese censo. Y es por eso que llegan, no encuentran hospedaje en Jerusalén, porque estaba lleno de ciudadanos haciendo la misma gestión gubernamental, y es como van ellos a terminar esa noche en un pesebre en Belén. Todos estos detalles son detalles gloriosos, maravillosos, y es importantísimo siempre que nosotros los recordemos. Pero también hay un detalle que yo quisiera traer a colación esta noche, y es el rol que tuvo José. No fue fácil su rol. Si bien es cierto, José no está vinculado directamente en el nacimiento de Jesucristo, porque sabemos que él no tuvo ninguna acción en cuanto al nacimiento de Jesús, sino que fue un compañero más bien de María en toda esta historia. Vemos el aporte que tiene y vamos a aprender muchas cosas muy importantes para usted y para mí de las acciones de José. Así que ahora sí, nos vamos a esta porción. Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 25. Vamos a ir analizando versículo por versículo para poder ir sacando todas las verdades que podemos encontrar aquí. El nacimiento de Jesucristo fue así. Y cuando el escritor, el evangelista Mateo, inicia el versículo 18, vemos que hay seguridad en la cronología, tanto en la veracidad de cada uno de los hechos que a continuación él va a relatar. Porque el nacimiento de Jesucristo, dice, fue de esta forma, después de su investigación y de ser él tan acucioso para ir anotando detalladamente todos los acontecimientos, nos damos cuenta que él con seguridad dice, fue de esta manera. Y dice, estando desposada María, su madre, con José. Y aquí vamos a hacer la primera pausa, la palabra desposada. Desposada en aquel tiempo, en el tiempo hebreo, significaba que ella estaba comprometida para casarse con José. Y esto era algo normal dentro de la cultura hebrea, como lo era también en otras culturas, como en la cultura palestina, en la cultura árabe y después en la cultura oriental. ¿O de qué se trataba esto? Pues los matrimonios se hacían por acuerdo de los padres. Los padres escogían con quiénes se iban a casar sus hijos y hacían un acuerdo padres con padres. Aunque los niños estuvieran pequeñitos, probablemente tenían un buen vecino, probablemente tenían un amigo de toda la vida y nació un niño y nació una niña de esas uniones y de repente decían, a mí me encantaría que mi hijo se casara con tu hija porque los conocemos y esto, bueno, no importa, casemos a nuestros hijos.
Y entonces desde que esos niños estaban pequeños, les gustara o no les gustara, los padres hacían un acuerdo prematrimonial. Y después ellos decían, cuando ellos tengan ya edad para poderse unir en matrimonio, entonces se hace una boda completa. A esa situación entre su niñez, su adolescencia y su matrimonio verdadero se le llamaba desposorio. Entonces ellos estaban desposados, quería decir que estaban ya comprometidos los unos el uno con el otro. Esa era la situación. Ellos todavía no habían celebrado su boda, por eso no vivían juntos. Ellos estaban viviendo por separado, cada uno con sus padres, pero estaban esperando el momento de casarse. Y ellos estaban de acuerdo, ya tenían edad suficiente y por supuesto que después la historia nos ha contado los detalles y vemos que María era una súper candidata para ser una esposa y José, después de lo que vamos a aprender hoy, nos damos cuenta que también era un súper candidato para ser esposo, por lo cual esta pareja iba por buen camino a ser unida en matrimonio. En el momento de que María concibe del Espíritu Santo, estaban en esta condición legal. Estaban comprometidos, pero no se habían casado. Entonces, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, esto tiene también la misma connotación, y es que, como no vivían juntos, la palabra juntasen está directamente relacionada a una relación íntima. Ellos no dormían juntos porque vivían cada uno en su casa todavía, la boda no se había llevado a cabo, entonces no había intimidad entre ellos. Y es por eso que la palabra dice antes que se juntasen. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y es ahí donde vienen los problemas para el pobre José. Porque claro, recuerden ustedes que la doctrina o la cultura hebrea era un patriarcado. Siempre el hombre era la cabeza de la familia. Y el hecho de poder encontrar a una mujer en el acto mismo de la fornicación o que haya sido declarada adúltera por su esposo, la ponía en mucho peligro. Entonces de repente aparece que se había concebido del Espíritu Santo. En otra porción de los evangelios usted puede analizar cuál fue la conversación entre el ángel y María, de manera que la convence de que eso iba a ser de Dios y que eso estaba bien. Pero ¿cuál era la posición de José? María había visto el ángel, había conversado con él, pero José en ese momento no sabía qué estaba sucediendo. Entonces vea lo que dice acá. Antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En toda esta línea que acabamos de leer es a donde podemos sacar muchos datos acerca del perfil y acerca de la personalidad y del corazón de este hombre José. José, su marido. Recuerden que no se habían casado todavía, estaban desposados todavía, pero así se menciona ya. José, su marido, era justo. Si Dios escogió a esta pareja y lo que iba a ser este matrimonio y este lugar para poder enviar a su Hijo Jesucristo en su parte 100% hombre a crecer y a desarrollarse, tenía que haber un hombre justo dentro de esa familia. El Señor no iba a nacer, por supuesto, en el hogar de un narco, en el hogar de un traficante, en el hogar de alguien que trafica niños, o de un pedófilo, o de un traficante de órganos, o de un sicario, o de un ladrón. El Señor Jesucristo no iba a nacer en ese hogar. Andaba buscando a un hombre justo, un hombre bueno. Andaba buscando a una mujer, como le dijo después, bienaventurada. Y en ese seno de esa familia era donde el Señor iba a nacer. No iba a encontrarse con un machista golpeador de mujeres que le iba a hacer daño a María porque había quedado embarazada del Espíritu Santo, sino que encontró a José, un hombre santo, sobrio, bueno, justo, con el cual se podía conversar, y sobre todo tenemos que entender esto, que era un hombre de fe. Este hombre creía en Dios, creía en el movimiento sobrenatural de los milagros de Dios. ¿Quién sabe cómo había sido criado José? No tenemos mucha historia de José cuando era un niño, qué le habían inculcado sus padres, pero estoy seguro que detrás de José habían dos buenos padres
que lo habían educado correctamente, que le habían heredado la justicia, que le habían heredado lo que era bueno. Y este hombre había observado, probablemente, estoy hablando un poco en el campo especulativo, pero cuando nosotros analizamos el perfil de José, podemos saber de dónde viene. Él no vio cómo su padre golpeaba a su madre, él no vio cómo su padre desconfiaba de su madre, al contrario, debió haber visto a un hombre que le daba su lugar a su madre. Y es por eso cuando él enfrenta su propio reto, su propia crisis, él lo que hace es decir, no, esto no puede estar pasando y no quiero infamar a esta mujer. José, su marido, era justo y no quería infamarla. La palabra infamarla significa ofender la fama de alguien, por eso dice infamarla, es ofender la fama de alguien o la dignidad de alguien. Y él no quería infamar a María. Vemos que él había tenido un trasfondo justo, una buena educación, y no necesariamente cultural, no necesariamente desde un punto de vista académico, no necesariamente eso, sino que había sido bien educado en cuanto a la justicia, y vemos que él respetaba a su mujer. Y vemos que él no solo la respetaba, sino que la amaba. Recuerden que este desposorio debió haberse hecho cuando ellos eran unos niños y debieron haber crecido juntos. Y él conocía muy bien a María. No era solo que la conoció 1 año o 2 antes de que esto sucediera, sino que probablemente la conocía desde muy pequeños. La había visto crecer y sabía que María no tenía la fama de hacer lo que se suponía que pasaba por la cabeza de él que había hecho, o no tenía tampoco la costumbre de mentir o de hacer cosas inapropiadas. Él conocía a María, la bienaventurada. En su cabeza había una revuelta gigantesca, no sabía él qué pensar. ¿Se pueden ustedes imaginar por un momento cómo José durmió esa noche? Si es que durmió. Cómo José quizá se fue a sentar a la orilla de un lago o a la orilla de un río cerca de donde él vivía, a tirarle piedritas al agua para lograr entender lo que estaba pasando. ¿Cree usted que pudo dormir esa noche? Claro que no. Pero en su conclusión, o en sus conclusiones de esa noche en vela, él llegó y dijo, no puedo infamarla si esto no me parece que sea María, la que yo conozco, que haya hecho algo inapropiado. ¿Será cierto entonces que este hijo es de Dios? Y todas esas cosas pasaban y estoy seguro que la noche pasó súper rápido y llegó la mañana y él no había dormido toda esa noche y él tomó la decisión de decir, bueno, sea cierto o no sea cierto lo que está sucediendo, si yo declaro lo que ha pasado, la van a matar. Porque eso era parte de lo que sucedía. El castigo a las mujeres que habían sido infieles era ser apedreadas públicamente en la plaza central del pueblo. Y él sabía que a María le tocaba eso si él iba a poner la denuncia. Pero él la amaba, él creía en ella. Él sabía que le tenía confianza y que lo que aparentemente había sucedido no era una actitud carnal, no era producto de una noche de pasión, sino que debía haber algo sobrenatural que había sucedido. Y todo eso estaba enredado en la cabeza de José. ¿Se ha puesto usted en sus zapatos alguna vez? ¿En los zapatos de José? ¿Cómo pudo manejar esa situación? Pues quiero decirle algo. José es un personaje muy importante en el ministerio de Jesucristo. José, al igual que todos los demás personajes que al principio en la introducción de este mensaje hemos compartido, fueron importantes. Los magos que llegaron del oriente a ofrecerle sus regalos, los pastores que estaban, valga la redundancia, pastoreando sus ovejas en la noche, las personas que le dieron posada a José y a María y asistieron en el parto, todas esas personas que Dios puso alrededor fueron sumamente importantes. Lo mismo José, un hombre que aportó al ministerio. Ahora, otra de las conclusiones que podemos sacar acerca de la vida de José es que aunque estemos sirviendo a Dios, aunque nuestra vida esté entregada en el servicio a Dios, las cosas no van a ser fáciles. Nos vamos a encontrar dificultades.
En el ministerio de Dios, y cuando digo ministerio de Dios, no necesariamente estoy hablando de aquellos que se han entregado al pastoreo, a las misiones o a la predicación de la palabra de Dios, a los evangelistas. Estoy hablando de todos nosotros los cristianos. Cuando en alguna u otra forma nosotros nos identificamos como cristianos, sobre todo en esta época en la que nos ha tocado vivir, somos atacados, somos señalados, muchos nos hacen burla. Muchos están ahora satanizando todo lo cristiano porque defendemos lo que dice la palabra de Dios con respecto a muchas posiciones sociales. Y ahora que somos nosotros atacados, nos damos cuenta que vivir para Cristo, defender el mensaje de la palabra de Dios, nos trae enemigos y no es fácil hacerlo. Pues José en ese tiempo tampoco se las vio como que era un camino de rosas. José estaba enfrentando su lucha, pero si él no hubiera puesto de su parte y no estuviera convencido que lo que estaba haciendo era para el servicio a Dios, el plan de Dios para el nacimiento de Jesús y lo que ustedes y yo hoy celebramos, no se hubiera podido llevar a cabo de esa forma. Igual el Señor Jesucristo hubiera nacido, igual se hubiera cumplido el propósito. Pero cuando Dios escogió a José y a María, en ese hogar voy a nacer, en ese punto geográfico del mundo voy a nacer, sabía de que José iba a ser un gran servidor de Dios y que iba a lograr sobreponerse a sus pensamientos para salir adelante. Regreso al versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Esa frase la tengo subrayada también porque yo quiero mejor salir corriendo, me voy a cambiar de ciudad, me voy a ir a otro estado, me voy a ir a otro país para que no me señalen. Mejor prefiero huir y decir, él era el papá del niño y la dejó abandonada, a infamarla, a romperle la dignidad, a ofenderla o a ponerla en peligro de muerte. El hombre dijo, me voy. Y es ahí donde vemos otra de sus características. Mejor prefirió él sacrificarse antes de sacrificar la vida de su esposa. ¿Por qué lo hizo? Una vez más, porque la conocía. Y número 2, porque algo dentro de sí le decía, es cierto lo que te está diciendo tu mujer. La versión del Espíritu Santo concibiendo en el vientre de María empezó a tomar forma dentro de sus pensamientos. Por supuesto, entendemos que después el ángel llega y se lo explica. Y ya con una explicación enviada del cielo, de esa forma y bajo esos detalles de milagro, entonces nos damos cuenta el por qué él logra entender. Sigamos leyendo la palabra. Entonces el versículo 19 termina diciendo, y quería dejarla secretamente. Versículo 20. Y pensando él en esto, estaba él pensando eso en su cabeza, tomando esa decisión, dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo. El ángel hizo su trabajo correcto. Otro personaje involucrado dentro de la Navidad. El ángel había mandado el Señor a este ángel a darle la noticia a María. Esa era la primera escala del vuelo divino del ángel del cielo a la tierra. Esa es la primera escala técnica, es que tenés que parar, explicarle a María lo que ha sucedido en su vientre y que va a concebir un niño que va a ser el Hijo de Dios. Y después tenés que irte a la casa de José, porque vivían separados, recuerden, y vas a hacer la segunda escala ahí. Y para que no le dé patatús, para que no le dé un ataque al corazón, para que no se rompa las venas o para que no vaya a atacar a María, haceme el favor de explicarle lo que está sucediendo. Y es en esta línea en donde sucede ese milagro. Pero de ese versículo 20 para atrás, José no la estaba pasando bien. Versículo 20. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Esto también es importante. Y como estamos analizando y aprendiendo de la palabra de Dios, recuerden ustedes que el Señor, Dios Todopoderoso, le dijo a David que de él iba a sacar la descendencia y que él iba a ser la cabeza de una gran nación. Lo mismo le dijo a Abraham, ¿recuerdan? Y todo esto empieza a venir de un linaje. Y él le prometió a David, antes de morir, que
todo iba a salir de su linaje. Y así ha sido hasta el día de hoy. Entonces, si nosotros leemos la genealogía de Jesús, tanto en el libro de Lucas, capítulo 1, como en el libro de Mateo, capítulo 2, ustedes, o en los evangelios, perdón, de Lucas y de Mateo, ustedes van a ver que hay un montón de nombres, una lista de nombres, pero que el linaje siempre viene de David. Por eso es importante notar que Mateo acá, después de los 2 puntos, dice José, hijo de David. Ese era su apellido y era de ese linaje. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahí estaba la explicación. Pero vean las palabras una vez más. No temas recibir. ¿Por qué decía recibir? Tiene una connotación en cuanto a la boda. Porque el padre de familia a su hija la entrega a su esposo. Y el esposo la toma y la lleva a su casa. No es como ahora, por ejemplo, hay por cuestiones económicas y dificultades para salir adelante, las parejas a veces tienen que vivir con los suegros y viven en la casa de los padres de la novia o de los padres del novio o como sea, pues hoy está costando mucho salir adelante y para arrancar tienen que hacer ese tipo de movimientos o de decisiones y nos damos cuenta que eso afecta un poco a la familia. Pero ese no es el punto. Aquí lo que dice es que él la tenía que recibirla de su suegro y llevarla para su casa. No temas recibirla, no temas cumplir con el matrimonio, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Después en el versículo 21, pero yo quiero que ustedes piensen como José, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero cuando ustedes ven acá, él está recibiendo información en una visión, en sueños. ¿Qué tan convincente puede ser un sueño para lograr hacer llegar a un hombre a una conclusión de lo que está viendo y que es evidente? Viene del Espíritu Santo. Porque hoy en día, creo yo, cualquier persona donde llegue su esposa a decirle: fíjate que de repente estoy embarazada y es del Espíritu Santo, yo creo que muchos no se la creerían. La mayoría, o todos, nadie la creería. En este punto vemos cómo la parte humana entra en juego. Y que venga uno en sueños a que el ángel le diga a este hombre: no te preocupes, tranquilo, cásate con ella, porque está embarazada, pero es de Dios. Vos tranquilo. ¿Cómo puede este hombre convencerse de eso a través de un sueño? Tiene que ser sumamente convincente. El sueño, el mensaje del ángel, no nos explica aquí qué fue lo que este hombre vio. Pero ¿qué pudo haber sentido? Que cuando después que terminó ese sueño estaba totalmente convencido que ese hijo que estaba en el vientre de su prometida había sido concebido por el Espíritu Santo. ¿Qué vio? ¿Qué oyó? ¿Cómo había sido el decorado? ¿Cómo estaba vestido el ángel? ¿Qué rostro tenía? ¿Se ha puesto usted a pensar en ese momento qué tan convincente pudo ser la palabra de ese ángel para que José de una aceptara el mensaje y dijera: sí, es cierto, tenés razón, creo en eso y voy a aceptar a mi mujer y voy a reconocer que el hijo que está en su vientre es el Hijo de Dios? Podemos imaginar esa escena, qué sueño, qué noche la que tuvo José. Y después de eso salir convencido de seguir adelante, casarse. Ahora, no sabemos cómo se casaron, esos son detalles que probablemente solo estén en la cabeza de nosotros los seres humanos. Pero ¿cómo habrán enfrentado el matrimonio? ¿La gente se dio cuenta que María estaba embarazada antes de casarse? La gente quizá vio que María ya tenía el vientre abultado en el momento que hicieron la fiesta de bodas y empezaron a hablar entre ellos. ¿Cómo habrá sido eso? ¿Cómo enfrentó José todo esto? Todo ese pensamiento. ¿Qué le dijo el ángel, por favor, para que pudiese convencer a José de tal cosa tan rápido? Eso, mis queridos amigos y hermanos, solo lo puede hacer Dios.
Es el único que va a tener ser lo suficientemente convincente para hacernos cambiar el rumbo de nuestra vida, para hacernos dejar un pensamiento que nos tiene agobiados, para cambiar nuestra vida, para romper un vicio. Así de convincente es el Espíritu Santo cuando entra a nuestro corazón. Cuando dice, detente, no hagas lo que vas a hacer. O cuando te dice, dale, empuja, camina, seguí, porque yo te voy a acompañar y esto viene de mí, es para tu bendición. Es necesaria tener una verdadera relación con Dios para poder escucharlo claramente, para poder recibir ese mensaje y creer en el mensaje. Pero el mensaje debe ser lo suficientemente convincente. Y para eso debo estar bien conectado con Dios, como este hombre lo hizo en esta ocasión. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. A continuación, le dio hasta el nombre que tenía que ponerle al niño. ¿Y qué nombre le puso José? ¿Le puso Juan? ¿O le puso Marcos? ¿O le puso el nombre del papá? ¿O le puso David? No. José fue obediente y le puso Jesús, que era también el mismo nombre José. Recuerde que José era un nombre bastante común en aquella época y Josué en hebreo es igual a Jesús en griego. Era un nombre bastante común en toda esa época. José era Yosef también. Todos estos nombres eran bastante comunes en la época y el ángel le dijo exactamente cómo le tenía que poner y así lo hizo. Fue obediente también. Y pondrás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el versículo 22 podemos encontrar cómo el Señor habla acerca de la profecía y dice, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará luz a su hijo y llamarás a su nombre Emmanuel. Esta profecía puede ser encontrada en Isaías capítulo 7, versículo 14. Este anuncio del advenimiento de Cristo había sido anunciado, valga la redundancia, 600 años antes, más o menos, que es la distancia que hay entre el libro de Isaías y el Evangelio que estamos leyendo ustedes y yo en este momento. Entonces vemos cómo se cumple el nombre de Jesús y después el rango que se le entrega a Jesús, que era el Mesías o Cristo, que significa el enviado de parte de Dios, iba a completar ese nombre que Dios le estaba brindando. Emmanuel es Dios con nosotros. Esa es la traducción del nombre hebreo, Emmanuel, Dios con nosotros, y asimismo de Yeshua, que es el nombre de Josué en hebreo, de Jesús en hebreo. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, y aquí viene la mañana siguiente. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Una cosa es pensarlo y otra cosa es ejecutarlo. Amados, queridos amigos y hermanos, estamos finalizando el año 2020. Para muchos ha sido un año difícil, no tanto como el 2021, pero ha sido un año difícil. Seguimos luchando, seguimos tratando de salir adelante. El año 2022 viene con sus propios retos y sus propios desafíos. Dios nos enseña a través de José que servirle no es fácil. El hecho de llamarnos cristianos, el hecho de ser hombres y mujeres de fe, no quiere decir que los caminos serán planos, que los caminos serán pavimentados, que no encontraremos desafíos. El mismo José nos está enseñando hoy que aún un hombre de fe como él encontró un gran desafío en su vida. Decidió creerle a Dios. Y el resultado es lo que celebramos un 24 de diciembre por la noche y un 25 de diciembre cuando se celebra verdaderamente el nacimiento de Jesús. Si este hombre no hubiera deseado servir a Cristo, tener fe y creer en toda su palabra, las cosas hubieran salido de otra forma. Insisto, como dije hace un rato, Jesucristo hubiera nacido de todas maneras,
De una manera o de otra, el ministerio se hubiera cumplido. Pero quién sabe qué hubiera pasado sin José. Pero era un hombre de fe. Usted va a seguir siendo un hombre o una mujer de fe. Y usted está a las puertas de recibir un año nuevo con todos sus desafíos. No todos serán fáciles, pero todos van a requerir de mucha fe de parte de nosotros. Muchos de nosotros seguiremos sirviendo a Cristo. Muchos vamos a seguir predicando la palabra. Muchos vamos a seguir compartiendo las maravillas del Evangelio con las personas en el día a día, en nuestro trabajo o en el banco o cuando estemos en el supermercado, donde sea que nosotros compartamos la palabra de Dios. Muchos otros se irán a un viaje misionero en el 2022. Muchos otros decidirán meterse al 100% al ministerio. Cualquiera que sea la decisión de servir a Cristo, hay dos cosas que le puedo decir con seguridad. La primera es una bendición absoluta, trabajar para el Maestro. Y la segunda, no va a ser fácil. Definitivamente no será fácil servir a Cristo abiertamente como lo hizo José. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y es aquí, queridos amigos y hermanos, donde hay también un tema más que polémico. Un tema que estoy seguro, y por eso lo voy a tocar con toda responsabilidad, con mucho tacto y con todo respeto también. El respeto que nos merece la Virgen María. El respeto que nos merece esa mujer bienaventurada que fue escogida por Dios para poder ser el canal de bendición al mundo y poder tener en su vientre el cuerpo o la parte humana de Dios. Pero en este punto nos damos cuenta que después de este maravilloso evento de la concepción de Jesucristo, Dios hecho hombre, en el vientre de esta mujer, José y María siguieron teniendo una vida normal de pareja. Siguieron teniendo una vida normal como un matrimonio. Y aquí estoy leyendo una porción de la Escritura. No estoy leyendo algo que nos inventamos. No estoy leyendo un comentario bíblico, sino lo que dice la Biblia. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Hizo lo que tenía que hacer. Esperó pacientemente. El bebé nació, el bebé creció, le puso el nombre Jesús como le habían dado sus instrucciones, recibió a su mujer en casa, pero no la conoció. Y la palabra conocer, una vez más, es cuando hay intimidad, es cuando verdaderamente se consuma el matrimonio, es cuando ellos lograron poder seguir su vida normal después de haber aportado lo más grande para el ministerio terrenal de Jesucristo, y no la conoció. Entonces vemos que después de esto dice, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo y le puso por nombre Jesús. Después de esto siguió su matrimonio normal y tranquilo. Es por eso que la misma palabra de Dios en los evangelios mencionan a algunos hermanos de Jesucristo. Y no es que deje entrever entre sí o no Jesucristo había tenido hermanos. Y esto, insisto una vez más, toco este tema con mucho respeto para las personas que creen que la Virgen María continuó su vida en ese estado y que no tuvo nada que ver con su esposo José después del advenimiento de Jesús. Pero la Biblia nos dice que ellos continuaron teniendo una vida normal, como cualquier otra pareja. No estamos hablando nunca mal de José, no estamos hablando nunca mal de la Virgen María. Al contrario, reconocemos siempre el aporte gigantesco que dieron al ministerio de Jesucristo. Pero después de esto, de acuerdo a lo que leemos en este versículo, ellos siguieron su vida normal. Criaron a su Hijo Jesucristo, le pusieron por nombre Jesús y el resto es historia. Ustedes saben a lo que vino Cristo. Entonces vemos que la vida de José, en el servicio a Cristo no fue sencilla. Y esto es lo que podemos aprender de él. Y estos son todos estos detalles que en estos cortos minutos hemos podido extraer de este texto. Pero sí nos damos cuenta que al igual que todos nosotros, él pasó momentos difíciles, noches sin dormir, decisiones complicadas,
Él vivió en fe y tuvo que cerrar los ojos y creer en lo que estaba pasando. La Biblia menciona muy poco acerca de José en los últimos días de Jesucristo. La Biblia menciona poco el nombre de José después del ministerio de Jesús o durante el ministerio de Jesús. No sabemos qué pasó con él. Lo que sí sabemos es que fue una pieza importante, que enfrentó desafíos, lo supo hacer bien y entonces sacó adelante a su familia. Es por eso que en esta Navidad es necesario recordar a todos aquellos que estuvieron involucrados en este maravilloso evento. Pero sobre todo es importante recordar al centro del evento. Y el centro del evento siempre va a ser Jesucristo. Por eso le invito a que use cada reunión que tenga, cada cena, cada intercambio de regalos, cada mensaje de texto, cada reunión a través de cualquier plataforma digital para poder llevarles a todos el mensaje verdadero de la Navidad. El gran amor de Dios por la humanidad, la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y que estos sean perdonados. Y que a través de la fe, ahora usted y yo podemos acceder a la vida eterna con Jesucristo. Si usted quiere darle la oportunidad a Cristo que entre a su corazón, le pido que haga conmigo esta oración y diga: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día, que estás vivo y sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad y por tu sacrificio por mí. En el nombre de Jesús. Amén.